Bien, estamos de regreso en edición nocturna. Como le había informado en el segmento anterior de presentación del tema de esta noche y de nuestros distinguidos invitados, hoy vamos a hablar sobre el Ministerio Público. ¿Es posible un Ministerio Público independiente como aspira el gobierno dominicano? Ese es el tema de esta noche y nuestros invitados son la licenciada Danay Mercado y los también abogados Luis Ernesto Peña y Jaime Francisco Rodríguez. Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, yo pienso que la pregunta se cae por su propio peso y vamos a hacer las damas primero, ¿no? ¿Es posible en el ambiente político nacional y bajo la estructura jurídica dominicana un Ministerio Público independiente? Bueno, desde mi punto de vista, mientras la designación del Procurador General de la República, o en este caso la Procuradora, dependa directamente del Presidente de la República, para mí no es posible todavía esa independencia total. Aparte de que le corresponde designar al Procurador General de la República también la mitad de los procuradores adjuntos. En ese caso entiendo que todavía no existe esa total independencia por parte del Ministerio Público. ¿Qué opinan los otros invitados? Bueno, yo creo que para entrar en ese punto habría que también definir qué sería un Ministerio Público independiente o si realmente, o sea, independiente de qué. Porque tradicionalmente lo que se ha querido es que sea independiente de los intereses políticos del Poder Ejecutivo, para que de cierto modo el Ministerio Público también persiga la corrupción del gobierno de turno. Y parece que ese ha sido, o sea, que ese ha sido el norte, cuando no necesariamente eso implicaría de que sea un Ministerio Público independiente en sentido abstracto. Porque si vamos a suponer que cambiáramos el modelo, porque como mencionaba Danay, en nuestro modelo actual, constitucionalmente, el Ministerio Público, o sea, el procurador, que es la cabeza del Ministerio Público, es designado por el Poder Ejecutivo, y en ese sentido también es de libre remoción por el Poder Ejecutivo, por lo que totalmente independiente no podrá ser, ya que en cualquier momento el presidente puede variarlo. Pero supongamos que elijamos otro modelo, un modelo, por ejemplo, en el cual como en otros países, el procurador sea elegido por voto directo. O sea, imaginémonos en nuestro sistema un procurador general haciendo campaña, igualmente pidiendo voto directo, por un lado, qué tipo de procurador tendremos, y segundo también, ahí tendríamos, es posible que tengamos un procurador independiente, pero independiente del gobierno de turno. Entonces tendríamos uno dependiente de la oposición, y entonces en ese sentido, igualmente tendremos un Ministerio Público con problemas porque esa persona decidirá perseguir, o sea, tendrá un norte, tendrá unas ambiciones que no van a ser necesariamente la de un paladín de la justicia, sino que evidentemente que igualmente estará permeado por la política. Doctor Rodríguez. Bien, comparto gran parte de los elementos que han planteado, distinguida Danay y también estimado Luis. En la parte correspondiente a la aspiración de la población dominicana de que haya un Ministerio Público independiente, está en construcción. Está en construcción a partir de la reforma constitucional de 1994 y sobre todo la reforma constitucional del 2010, que plantea entonces un Ministerio Público con total autonomía desde el punto de vista de decisiones y también en la gerencia administrativa. Creo que se ha dado un gran avance con lo que ha planteado y todo el criterio de decisional que tiene también el presidente de la República, que lo ha separado totalmente del Ministerio Público. O sea, la conformación hoy que tiene el Ministerio Público con la distinguida magistrada Miriam Germán es un avance significativo y una gran parte del equipo que le acompaña también con criterios y competencia altamente muy loables y que además no tienen así militancia partidista. Yo pienso que el avance principal que debe tener la República Dominicana es el desarrollo de carrera en el Ministerio Público y también en las instituciones públicas centralizadas y descentralizadas. Pero sobre todo, ese desarrollo de carrera por perfiles, por competencias, por procesos formativos, por actualización, que permita de que todas las personas en igualdad de condiciones puedan acceder a las funciones y puedan desarrollar su vida loablemente, sin tener tampoco la enllavadura política partidista. La parte de separar el partidarismo
del Ministerio Público es un avance significativo. Independientemente de que el Poder Ejecutivo hoy tiene la función constitucional de designarlo y que es de libre designación y de libre remoción, el avance hoy en cuanto a la cabeza es muy importante. Otro aspecto importante que tiene el sistema constitucional y también la ley orgánica 133 del Ministerio Público tiene que ver con el Consejo Superior del Ministerio Público, sistema democrático para la composición colegiada del Consejo Superior. Por lo tanto, el Consejo Superior tiene entonces pares desde fiscalizador, desde procuradores fiscales, desde procuradores de corte, desde procuradores adjuntos, para que la decisión del proceso gerencial administrativo del Ministerio Público sea altamente transparente y a su vez también todo esté guiado, no solo por una cabeza, sino por un órgano colegiado, que también es un paso muy independiente, muy positivo que ha tenido la República Dominicana. Creo que estamos en un proceso de construcción y se ha dado pasos de avance con la designación de la distinguida Miriam Germán al frente. Es evidente, jóvenes, que el Ministerio Público es el órgano del Estado responsable de perseguir el crimen, ¿no? En todas sus modalidades. Los gobiernos se supone que teóricamente tienen un programa contra el crimen y que eso se vende en una campaña electoral. Entonces, si existiera el concepto real y definitivo y absoluto de independencia del Ministerio Público, pudiera darse el caso curioso de que la campaña o el concepto de persecución del Ministerio Público no riña con lo que persiga el gobierno de turno, ¿no? Y eso lo hace mucho más difícil. Además, nada tiene de malo que en un momento dado el presidente en ejercicio pueda llamar al procurador para darle instrucciones con eso en relación a un caso. Eso realmente no implica una falta absoluta de independencia. Licenciada Mercado. Sí. Un ejemplo, digo que el principio de independencia también va de la mano con lo que es el principio de objetividad. Si el Ministerio Público no es objetivo al momento de realizar una investigación, entonces tiende a no ser independiente, a estar respondiendo a un lineamiento. Se supone que el Ministerio Público a la hora de realizar una investigación debe poner a disposición de la persona que está siendo imputada los elementos de prueba que recolecte, que le sirvan para su defensa. Lo que no pasa, no lo he visto nunca, que el Ministerio Público realice ese tipo de acción. Entonces, entiendo que esa objetividad va de mano directamente con la independencia. Ahora mismo también el Ministerio Público se ve acorralado por lo que es el sistema social, se ve acorralado por las redes sociales, y entiendo que eso marca mucho también si el Ministerio Público realmente es independiente al momento de realizar sus funciones y si lo realiza de manera objetiva. ¿Eso significa que usted cree, licenciada, de que las actuaciones del actual Ministerio Público están influidas por las redes sociales? ¿Por presiones de las redes sociales? Entiendo que influye. La sociedad tiene una sed de justicia, de que los funcionarios de la gestión pasada sean sometidos al poder, sean sometidos judicialmente, y entiendo que esa presión social sí influye en las actuaciones del Ministerio Público de una forma o de otra. ¿Qué opinan los demás? Sí, tomando el pie que nos da la licenciada Dana en cuanto al tema de la objetividad, eso es muy importante, el tema de la objetividad y esa sinergia que juega con la independencia. Y es desde la siguiente perspectiva. Normalmente, o sea, lo que debiera mover a una investigación desde la parte del Ministerio Público, hay, como dice don Miguel, debe haber, o sea, viene de un camino de una política criminal del Estado, diseñada por el Poder Ejecutivo y ejecutada por el Ministerio Público. Claro, ese Ministerio Público lo va a ejecutar de manera orgánica desde su institucionalidad, pero los lineamientos, el norte sobre los cuales se van a sentar las prioridades, quien las define es el Poder Ejecutivo. Entonces, al momento de decidir qué investigo y por qué lo investigo, entonces ese lineamiento juega un peso muy importante. Y pongo el ejemplo actual.
El ejemplo del Ministerio Público que tenemos actualmente y cómo está, y el norte o la primordialidad que tiene en los casos que ha elegido. Y si lo vemos, nos damos cuenta que viene siguiendo una narrativa que no inició con su designación. Es decir, ellos se montaron en una narrativa que inició en la campaña y que tiene un contenido eminentemente político. Es decir, tenemos un Ministerio Público que está investigando en sentido general todas las actuaciones del gobierno anterior. Y eso, aunque tiene una presión, como mencionaba Danay, social, tiene una presión de la sociedad en sentido general, esa fue una narrativa que inició con la campaña política, cuando incluso en el discurso cuando ganó el candidato, el presidente actual, se coreaba la frase, los queremos presos. Es decir, toda esa narrativa está intrínsecamente ligada al mandato que recibieron los actuales incumbentes del Ministerio Público. Entonces, evidentemente que al hablar de independencia en un sentido totalmente abstracto, actualmente, aunque como mencionaba el Jaime, en cuanto a la idoneidad de la persona que se encuentra a cargo, se ha logrado un avance grandísimo. Esto no quiere decir necesariamente que sea un Ministerio Público totalmente independiente, porque al final su mandato, es decir, su selección, aunque fue una selección libre, nos damos cuenta que ha sido una selección que tenía un mandato implícito, que ha seguido la narrativa del gobierno cuando se encontraba en campaña. Entonces no se puede hablar definitivamente de Ministerio Público independiente, por lo menos en la realidad que estamos viviendo ahora. No, en sentido abstracto total, no. O sea, podríamos hablar de que se trata de un Ministerio Público no partidista, eso es correcto, que estamos frente a un Ministerio Público totalmente capacitado en el área, eso también es correcto. O sea, ambas son personas con conocimiento desde distintas perspectivas de la política criminal y de la justicia plenamente capacitadas, pero hablar de Ministerio Público independiente de la línea trazada por el Poder Ejecutivo, yo creo que es falso. Yo creo que tenemos un Ministerio Público ejecutando un lineamiento y un marcado interés que vino de la narrativa de la campaña y que es un interés marcado también por el Poder Ejecutivo. Señor Rodríguez, licenciado Rodríguez. Bien, pienso que sí se ha tenido un gran nivel de avance en torno al sistema de independencia del Ministerio Público. Y quiero remarcar el tema del proceso formativo de la Escuela Nacional del Ministerio Público, constituida en el marco del gobierno de Hipólito Mejía y con la que presidía el Ministerio Público Víctor Céspedes en ese momento, que crea esta escuela en el marco de la ola de reforma del sistema judicial. Y esto permitió que muchos de los que hoy están en los diferentes estamentos del Ministerio Público sean del proceso formativo por competencia, por calidad, y por eso entonces el proceso de investigación, cuando hay voluntad política desde el Ejecutivo, encuentra un conjunto de personas con gran probidad, con grandes competencias, que junto a la magistrada Miriam Germán están acompañando la exigencia histórica que tiene el pueblo dominicano de totalmente erradicar la corrupción y además que no haya impunidad y que se recuperen los bienes públicos y que con el debido proceso judicial aquellos que han tenido también culpabilidad puedan también ser condenados y encarcelados. Es una exigencia y es un proceso importante y positivo para la República Dominicana, que podamos también tener la integralidad de un Ministerio Público avanzando y también desarrollando todas las debidas evidencias que plantea el Código Procesal Penal para poder acusar a uno u otro. Yo pienso que hoy estamos en una nueva etapa, una etapa muy propositiva para la sociedad dominicana y que todavía se espera que también el Poder Judicial, sobre todo la parte correspondiente a quien dicta la sentencia, pueda también tener correspondencia con ese gran esfuerzo que está haciendo el Ministerio Público. Las acciones de un Ministerio Público que surge como resultado de un mandato, de un nuevo gobierno y de las presiones públicas, ¿puede actuar realmente sin prejuicio?
Fíjate, yo pienso que los prejuicios tienen que estar fuera de la actuación del Ministerio Público. Tiene que ser la objetividad, tienen que ser las evidencias. Y el Código Procesal Penal así lo ampara. Cuando se establecen distorsiones o manipulaciones, entonces le están dando mucho, así, esas debilidades, los abogados de la barra contraria las resaltan y la pueden atacar de manera muy loable y tener incluso hasta ganancia de causa. Por eso, los expedientes tienen que estar debidamente así avalados, robustecidos, y a su vez también que la evidencia sea legal, Entonces eso permite... Vamos a poner, yo tengo una duda. El proceso tenga mayor nivel de resultado positivo. Abogado, yo tengo algunas dudas. Por ejemplo, supongamos, estamos hablando de un caso hipotético, de que haya mucha presión sobre una administración, sobre un gobierno, que tiene que ver con el auge de la criminalidad, el auge del narcotráfico o cosa parecida. Y un presidente llama al procurador y le da instrucciones para que persiga específicamente un caso. Eso implicaría una falta absoluta de independencia por parte del Ministerio Público y una intromisión del Poder Ejecutivo o del Presidente de la República en la justicia dominicana. Desde nuestro punto de vista, no. Quiero entonces incluso escuchar a los demás, pero creo que son parte de las facultades constitucionales y de ley orgánica que tiene hoy el sistema del Ministerio Público, el sistema donde tiene la facultad de la investigación penal y de la política en contra de la criminalidad. Y por lo tanto, el presidente, de una manera u otra, tiene una responsabilidad también social, y en ese plano se puede expresar, puede también plantear algunos tópicos de cara a que se pueda abordar en la integralidad. Y más que la criminalidad, es multifactorial y tiene que ver con las políticas públicas inclusivas y de oportunidades del Ejecutivo, concomitante a la persecución del crimen. Por lo tanto, tiene que haber mesa de trabajo de manera combinada y coordinada para poder tener resultados efectivos. Bien, licenciada Mercado. Y en ese punto entiendo que no sería independiente. Si vemos el propio artículo 17 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, establece que el Ministerio Público tiene que actuar de manera funcional, independiente de los demás poderes del Estado. Inmediatamente el presidente de la República le dice al Ministerio Público que investigue un hecho específico a una persona específica, estaría incurriendo en su función de Ministerio Público, que no debería, mandándole los lineamientos que debería de hacer, la investigación que debería realizar, a quién debería investigar. Entonces entiendo que ahí no existiría independencia. Entonces entiendo que no. Y de la mano de la objetividad. El Ministerio Público tiene que velar por la presunción de inocencia, no por la presunción de culpabilidad. Se presume que una persona es inocente, debe de investigar en base a la presunción de inocencia, recolectar elementos de prueba suficientes, fundamentar muy bien su acusación, y si realmente existen pruebas de que esa persona cometió un hecho, entonces accionar en la justicia. Actuar en base al principio de presunción de inocencia, de objetividad y de independencia. Bueno, pero evidentemente un presidente tiene el derecho y tiene facultades para preocuparse o intervenir en un caso que altere la paz pública, ¿no? Sí, esté afectando la vida normal de una nación. Claro, yo creo que mi respuesta comenzaría como comienzan la mayoría de las respuestas de los abogados, que depende de realmente del móvil detrás. Y en eso me explico. O sea, si esa persecución no se basa en una inquietud genuina de que, mira, yo creo que en tal sector la cosa no se está manejando como debiera, etcétera, y se trata de una intención maliciosa que pueda comprometer la responsabilidad del presidente cuando realmente no hay ningún tipo de prueba, ahí sí estaríamos entrando dentro de un terreno diferente. Igualmente, cuando se trata de una investigación en la cual evidentemente mi intención no sea que depare en una condena, sino que yo estoy consciente de que no hay ningún tipo de prueba, pero quiero provocar el daño que causa un proyectil de persecución criminal, en el cual, sobre todo en las sociedades como las nuestras, el que lo acusan y lo trasladan con ese casco de seguridad y ese chaleco, evidentemente que independientemente de cuál sea el resultado, esa persona a los ojos de la sociedad es culpable. Y si estamos hablando de personalidades políticas, es una reputación
prácticamente terminada. Entonces, y igualmente, si el presidente hace una influencia en sentido negativo, de decir, mira, no me investigue tal persona que evidentemente o le compete a él o a alguien ha llegado, sí estaríamos en un terreno que, si bien pudiéramos decir de que legalmente esa es una facultad que le asiste como parte de quien diseña la política criminal, sí estaríamos en un terreno en el cual el presidente podría estar comprometiendo quizá su responsabilidad, o incluso entrando en un terreno de falta ética grave. Las imágenes que vimos de la detención de las personas que están siendo investigadas por corrupción por parte del Ministerio Público, esposados con chalecos de seguridad, con casco y todo eso, ¿es usual eso, en que eso ocurra en situaciones como la que se está viviendo? Bueno, ¿O es una forma de mostrar la culpabilidad anticipada de una persona que todavía no está siendo juzgada por un juez? Sí, eso es usual en casos donde existe alta peligrosidad o alto chance de que el imputado de que la integridad física del imputado esté en riesgo. Es decir, eso lo comenzamos a ver con los casos de droga, que evidentemente son casos que por sus ramificaciones envuelven una serie de riesgos que dependen directamente de si esa persona que se encuentra imputada pueda tener un nivel de colaboración con la justicia que puede implicar otros dentro de una misma red, y que por la naturaleza de la implicación, donde normalmente hay asesinatos, etcétera, una persona pueda verse incentivada a eliminar a ese imputado. Entonces, en ese tipo de casos es que se ve con mayor regularidad o con mayor normalidad ese tipo de medidas de protección del imputado. Pero evidentemente en este tipo de casos le hemos visto que se usa realmente para darle un nivel de peligrosidad al imputado que realmente, a mi entender, no tiene. Y si ustedes me lo permiten, tenemos que hacer una pausa, regresamos después de ellas y le decimos y le pedimos a los amigos televidentes que se mantengan en sintonía. Estaremos de vuelta en pocos momentos.